todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Romperredes. Como todos los miércoles ya estamos listos desde el desentierro, ya está volviendo prácticamente nuestra casa aquí, en este restaurante con toda una gastronomía netamente michoacana, estilo gourmet, me comentaba por aquí Ramón, muy agradable. Y agradecemos por supuesto que nos den las facilidades para hacer el programa aquí, que el día de hoy pues será como todos los de cada semana, con personajes destacados, con gente muy importante dentro del ámbito deportivo, y en esta ocasión pues no va a ser la excepción. Ya en un momento más por aquí está viendo al buen amigo Ricardo Campos, ya lo platicaremos con Heriberto Ramón Morales, que ya también está listo. ¿Cómo estás, Heriberto? ¿Qué tal, Isma? Un saludo para todos los amigos de IH Deportes. Sí, de nueva cuenta aquí agradeciendo al Desentierro la posibilidad de transmitir desde acá. Vénganse a dar la vuelta, es un lugar muy, muy agradable y con un tema totalmente michoacano. Entonces, muchas gracias. Y sí, un programa más de Romperredes con un personaje más histórico del fútbol de Morelia. Sí, en un momentito más vamos a tener por ahí regalos, esté al pendiente. Sí, Dios quiere. Ya ahorita por ahí vamos a subirlo, y pues ya aquí tenemos al buen amigo Ricardo Campos, una institución en Monarcas, también en León, también tuviste tu paso como entrenador y otras cosas que iremos viendo y desarrollando a lo largo del mismo. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Al contrario, Ismael, Ramón, muchas gracias por la invitación en este bonito lugar. La verdad que me sorprendió, no conocía este lugar y está bastante agradable. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente es agradable por aquí. Y bueno, pues que nos platiques para ir abriendo aquí el tema. ¿Cómo te inicias en el fútbol, Ricardo? Luego, ¿cómo llegas al profesionalismo? Que nos platiques un poco para la gente que a lo mejor no conoce mucho de tu trayectoria. Bueno, primeramente yo nací en la Ciudad de México, donde empecé a jugar fútbol siempre en un club, en el Club Deportivo Asturiano, ahí en la Ciudad de México, desde muy niño. Muy tradicional, ¿verdad? Sí, de ahí han salido muchos jugadores. Varios jugadores, de hecho, sí. Y tuve la fortuna de que a mis padres me metieron en ese club junto con mis hermanos. Ellos son mayores que yo, ellos empezaron a jugar ahí, un equipo que se llamaba Principado, se llama todavía existe. Ahí crecimos, ahí empecé desde los 7 años hasta los 15 más o menos, que de ahí salgo y me voy al América, a la juvenil especial del América. Ahí es donde empiezo prácticamente en el fútbol profesional, ¿no? O organizacional. Mi hermano mayor y mis dos hermanos mayores ya habían estado ahí o estaban ahí en categorías más altas. Eso fue lo que me impulsó a mí también a continuar a buscar una oportunidad en el fútbol. Estuve un tiempo ahí en el América. Posteriormente, por cuestiones de la escuela, tuve que salirme, parar un tiempo y de ahí pasé al Atlético Español. El Atlético Español en aquel tiempo es lo que es Necaxa sí. El día de hoy. En ese tiempo era Atlético Español, que estaba en la Ciudad de México. Llegué a probar suerte en la reserva profesional, me quedé y ahí seguí ya mi paso por el fútbol profesional. De ahí pasé a Huastepec, a segunda división, donde tuvimos la fortuna de ascender un año después del Morelia, ascendió Huastepec. Ahí estuve 4 años, 2 en segunda, 2 en primera. De ahí ya vine para Morelia, donde estuve 8 años. Después de aquí me fui a León, donde estuve 2 años más para terminar ya. Pasado americanista, También. ¿Pero por qué te saliste de América? ¿Por qué estabas estudiando? ¿O cuál fue el Estaba tema? yo estudiando la preparatoria y en ese momento ya tenía que ir a entrenar en la mañana y por la escuela mi mamá no me quiso dejar ir. O sea, tenía que dejar la escuela un tiempo para poder ir a entrenar en la mañana. Y ahí ya no estaban de acuerdo en que nada más fuera en la tarde, ¿no? Ok. ¿Ya cuántos años aquí en Morelia, Ricardo? Ya tengo más de la mitad de mi vida. Yo llegué de 24 años aquí, hoy en día tengo 61 años, entonces tengo ya cerca de 30 años acá en Morelia. ¿Cómo se da tu llegada a Morelia? ¿Quién te busca? ¿Quién te trae? ¿Cómo se dio tu llegada al club, no? Bueno, como les contaba, yo haciendo a primera división con el Huastepec, con el técnico era el señor Edelmiro Arnauda. El Picado Arnauda, sí. Pecado, sí. Después de que ascendemos, a él lo traen para acá ya en primera división. Y ahí. Él está un año acá
yo me quedo allá en Huastepec y al siguiente año Vinelo se va y necesitaban un central y el señor Arnauda me trae para acá. Ya. ¿No te tocó jugar con Vinelo? No, No, de ¿verdad? hecho, Fue el él relevo. se va, Vinelo y él se llega va y llego Richardson. yo en su lugar. Sí, no, porque qué defensota era Vinelo. Era muy buen Sí, jugador. muy no buen sé qué jugador. problema tuvo ahí con la directiva, no llegaron a un acuerdo y se fue. Y ahí fue que... ¿Quiénes eran tus llegué, compañeros en apoyo. ese momento? ¿Qué plantilla tenía Morelia en ese momento, Richard? Pues estaba José Luis Parra, Héctor Porcayo, Ramón Candelario, René Romero, estaba Horacio Rocha ya se había ido, estaba el Puré Perotapia, el Capi Salgado. La mayoría o gran parte de los jugadores que habían logrado el ascenso con Morelia todavía permanecían. Y aunado con algunos refuerzos como el Pájaro Núñez, el Coco Cortés estaba acá. Ajá. Bueno, pues son los que recuerdo ahorita. Pero era un equipo muy luchador, muy peleador. Compitiendo por el siempre descenso, digo, Sí, peleando. sí, de hecho el primer año que estoy yo aquí, sí corríamos ese riesgo del descenso. Estuvo difícil ese primer año. De hecho, al señor Arnauda lo quitan a la mitad del torneo y es cuando llega Antonio Carvajal al equipo. ¿Qué es lo que más viviste o que recuerdes de esa época con Morelia principalmente? Porque fue pues de las más importantes, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo mucho ese primer año porque yo venía a préstamo, el primer torneo yo presté mi carta, bueno, lo iba a prestar y al final por una serie de factores que decidieron comprarla al final. Y eso ayudó porque el siguiente año era el PRODE y el México 86. Por el Mundial de México. Exacto, porque venía el Mundial. Entonces se eliminó el descenso, entonces los equipos no invertían. Ya. Entonces tuve la fortuna, como ya me habían comprado, pues ese año que sufrimos mucho y al final no descendimos porque nos salvamos. Recuerdo que al final fuimos un partido a Nesa, empatamos a 0 y con ese nos salvamos. Y entonces ya el siguiente año cuando rearman el equipo pues ya estaba la mitad de la plantilla formada, ¿no? Y ahí nos fue muy bien en el PRODE y en el México 86, ya fue todo lo contrario del torneo anterior porque logramos calificar en los dos torneos y hacer muy buen papel. En ese entonces o en esos torneos me acuerdo que vino el Zuli Ledesma que venía de Chivas. Era un portero de renombre y de una capacidad muy grande, ¿no? Que difícilmente hubiera podido estar en Morelia, pero no tuvo arreglo también en Chivas por lo mismo y se vino para acá. Me acuerdo que vino el Sammy Rivas, el Diablo Márquez, jugadores que habían tenido una trayectoria importante en otros equipos. Pero sobre todo que estaban en buen momento, ¿no? Sí, claro. Que eso le dio un plus fuerte. Claro, entonces eso hizo que los dos torneos tuviéramos un buen desempeño, calificamos en los dos, quizá nos eliminaron a lo mejor luego, pero la realidad es que el Morelia no estaba acostumbrado a calificar, ¿no? A pelear. Sí. Y a partir de ese momento, como que fue a partir de ese momento donde el Morelia se hizo muy aguerrido y empezó a lograr calificar casi en todos los torneos con Antonio Carvajal. Es ahí entonces donde se forja un poquito la metamorfosis que lleva después al campeón sin corona o a esa etapa de semifinales que fue donde el Morelia ya tuvo un esplendor diferente, ¿no? Sí, claro, es cuando por ahí dicen todavía el empate Morelia, ¿no? Porque estaban acostumbrados siempre a ir abajo y a sacar el resultado. De ahí viene el siguiente paso, que fue ese que están diciendo, que es cuando llegamos a semifinal contra Cruz Azul. Así es. Que nos eliminan en semifinal. Y el siguiente año es el año donde llegamos también a semifinal, que fue la eliminación por penales, América. Tan famosa. Que ya existía la rivalidad con América y con esa se hizo todavía mayor, ¿no? Y a raíz de eso se consigue la creación del Estadio Morelos, ¿no? Así es. Oye, pero yo creo que eso es algo de lo que más les quedó grabado, ¿no? Esa semifinal con América, porque
¿Qué hubiera sido en un caso contrario? Sí, sí. Yo creo que es bien difícil, ¿no?, asegurar, pero el equipo estaba muy bien. Yo creo que difícilmente hubiéramos perdido una final en las condiciones en que estábamos. Pero bueno, se dio la situación así. ¿Por qué no nos comentas la anécdota para fue toda esa ese gente que no conoce? Que no- ¿Cuál fue esa anécdota de esa semifinal? ¿Cómo vivieron ese hecho? Sí. Nosotros llegamos a la liguilla y el primer rival fue Chivas, que Chivas era el campeón del torneo anterior y lo eliminamos allá en Guadalajara. Entonces el equipo venía bien embalado y el siguiente rival fue América. Entonces, ¿qué sucedió? Que jugamos primero en casa porque América que había quedado arriba y el segundo partido fue en el Azteca. Resulta que en el estadio Venustiano Carranza quedamos 2-2. Y vamos al Estadio Azteca y en los 90 minutos primeros vamos 2-2 también. Empezamos ganando 2-0 y después nos empatan primero un penal, luego una jugada y quedamos 2-2 hasta ahí y estábamos empatados. Entonces vienen tiempos extras, sin saber, nadie sabía que a partir de ese momento el gol de visitante ya no contaba doble, porque estaba la regla de que el gol de visitante en caso de empate tiene un valor adicional, un valor doble, ¿no? Pero nadie sabía que en tiempos extras ya tenía el mismo valor. El argumento es que pues, ya la ventaja ya era la misma para los dos equipos, ¿no? Entonces, por eso ya tenía el mismo valor, pero nadie lo sabía eso. Ni ellos, ni nosotros, ni el árbitro. La prueba está que en los tiempos extras viene una jugada a favor nuestro, un penal, y hacemos el 3-2. Y al final del partido, tanto ellos como nosotros sabíamos que nos tenían que hacer 2 goles. 2 goles, para sacarnos el partido. Entonces estuvieron encima. Al final nos hicieron un gol, nos empatan a 3. Hasta ahí seguíamos empatados, pero nosotros con la idea de que teníamos un gol más de visitante, ¿no? Ellos hicieron 2 acá y nosotros 3 allá. Y el árbitro igual. Entonces, ellos sí seguían atacando, tratando de hacer el cuarto, era muy evidente, y termina el partido y el árbitro da por finalizado. Se acabó. Pita y cambiamos unas playeras algunos y nos fuimos al vestidor. Y entonces los comentaristas en ese entonces Arturo Rivera, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Sí, el Rudo Rivera. El Rudo Rivera fue con Alfredo Tena y le dijo, no, sabes que se tienen que tirar penales, ve con el árbitro y entonces ahí es donde se arma todo y Alfredo va, reclama al árbitro y ahí se arma todo. Nosotros nos metemos al vestidor, festejamos, tomamos refresco, algunos se metieron a bañar, otros ya te quitan la ropa. En ese tiempo pues no era que tuviéramos 2 shorts, 2 playeras, sí, ¿no? muy limitado, sí. Era muy, entonces ya el señor, el licenciado Villicaña, Luis Martínez Villicaña, sí, el gobernador en ese tiempo de Morelia, en ese tiempo, bajó al vestidor, estaba Nicandro Ortiz y estaba Toño Carvajal. Entonces al momento que nos dicen, ¿no?, se tienen que tirar penales, Nicandro dice, no, bajo mi responsabilidad no salen. Y Luis Martínez Villicaña dijo, si no salen van a perder en la mesa, ¿no? Leyeron el reglamento, estaban en lo cierto, se tenían que tirar los penales, y entre que sí, entre que no, bueno, pues nos hicieron vestir otra vez y salir a tirar los penales. La desgracia, muy polémico ese suceso, y todo lo recordamos inédito, mucho, ¿no? Para muchos inédito. Inédito, nunca más ha habido una situación. Sí. Bueno, déjame, saludo a los patrocinadores. Ahorita te quería hacer una pregunta, ya también tenemos muchos mensajes. Y agradecemos a Tortas y Jugos El Mago, de la buena amiga Marbella Romero, de Allende 351, aquí en la Colonia Centro. Ya sabe, las mejores tortas, jugos, cremas de fruta, también ahí las encuentra en el mero centro histórico, un ladito ahí de Catedral. Por supuesto, al Grupo Universitario de las Culturas, tan grande como pienses en ti, con gran oferta académica, facilidades en los pagos para las mensualidades, inscripciones gratuitas, una gran oferta que hay actualmente, sobre todo ya en pues prácticamente ya se está regularizando la labor escolar, pues es una buena oportunidad también. Y al buen amigo de Cóctel Bar
de mariscos del buen amigo René Medina, todo lo bueno del mar cerca de ti desde 1988, Calzada Madero, esquina Carpinteros de Paracho, en la colonia Vasco de Quiroga, aquí de la gasolina Poza Rica, un poquito hacia arriba, y también todo lo mejor de la comida del mar lo encuentra muy bien ahí con el buen amigo René Medina Toledo. Le agradecemos a todos ellos que nos continúan apoyando. Oye, ahora ya que lo analizas años y años y años, ¿fue a propósito, fue provocado o simplemente fue el desconocimiento del reglamento? Yo creo que fue el desconocimiento del reglamento. Porque tú sabes que con América todo es polémica. Sí, no sé si hubiera sido al revés, no sé qué hubiera pasado. ¿Sí? Quizá si se hubiera dado de manera diferente, invertida. Como no sabíamos el reglamento, quizá hubiera terminado el partido y nadie hubiera dicho nada. Sí. No sé, pero pues sí es lamentable que no se haya, que no hubiera habido una persona encargada del reglamento, decir, a ver, si esto sucede, pasa esto, si esto sucede, ¿no? Porque nos estábamos jugando mucho. Sí, es que como que hay picos de rendimiento y creo que era el máximo rendimiento de ese equipo, ¿no? De acuerdo. Habían conformado pues de a poco una estructura entre, pues primero llegó Osorio, tú, el Flaco, primero Parra, luego Garay, Olaf Heredia, Mario Díaz, Ron Guerrero, el Mudo, el Fantasma, a ver, los chilenos, o sea, había un equipo verdaderamente capaz y los que llegaban se adaptaban y fue sumando liguillas, porque primero fue la de que perdieron con Tigres, luego la de Cruz Azul y después la de América, y de ahí después el equipo ya... Fue un evento que sí fue traumático para todos los que éramos aficionados, porque sí nos sentimos pues robados en su momento, porque a ese desconocimiento que tú mencionas, pues te sientes que te quitaron algo que ya estaba, porque pues no fue así. Entonces creo que ese fue un pico muy grande que no tuvo el destino que debería, porque verdaderamente hacían milagros con lo que entrenaban, con lo que tenían, contra lo que competían en ese momento el equipo, ¿no? Sí, como bien dices, los equipos hay momentos en que se amalgaman de manera tal que es difícil que pierdan, y así fue en ese tiempo. Cada año Nicandro tenía la buena visión de traer gente que quizá en otros lados rechazaban y venían aquí con hambre de triunfo, y se empezó a hacer un grupo muy fuerte, como dices, tanto de México como de fuera. De aquí venían jugadores de Pumas como era Vicente Campos, Germán Tello, muchos jugadores que allá desecharon, que ya no pudieron quedarse allá y venían para acá y se adaptaban inmediatamente. Y los chilenos así mismo, Vera, el Fantasma, Bustos, siempre venían con un perfil bajo y se adaptaron y se formó un grupo muy fuerte, ¿no? Esa visión que tenía Nicandro, ¿no? Muy visionario en lo futbolístico. Si les parece, vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando aquí en Romperredes con Ricardo Campos. Estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Cold. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Romperredes y bueno, aquí se están portando muy bien los buenos amigos de aquí del restaurante Desentierro. Ya tenemos unos mezcales y los vamos a regalar
esas 2 botellas a quien nos diga la mayoría de los de los jugadores que conformaron la alineación de esa semifinal polémica ante el América. Se fueron a los vestidores, luego salieron, ya lo que nos platicó por aquí Ricardo Campos. A las 2 primeras personas que nos digan, si no toda la alineación, más del 50% de la alineación. Toda, ¿no? Ahí, pues es que fácil, sí mencionamos todas. Casi lo fácil, mencionamos casi todos, menos sí, todas, pero Pero bueno, pues no hacérselas tan aparte se complicadas. meten en internet Sí, y ahorita lo sacan rápido. Ahí están, para si usted ya sabe. Y si te parece, precisamente vamos a leer algunos mensajitos. Omar Ortiz dice saludos a los 3 desde Chicago. Gracias, Omar. Siempre Gracias. fiel seguidor. Oscar Jaciel Chávez Delgado, saludos desde Durango. Un abrazo a los 3. Excelente programa, qué calidad. Gracias por el comentario. Ricardo Alipio, saludos Nepo, saludos a los 3. Gran invitado, mi tocayo. Claro. Ricardo Juan Arevalo, felicitación por el invitado, un gran referente, clase y ubicación, lo que aportaba Ricardo en esa central histórica. Yo le preguntaría, para el penalti, esa jugada donde Farfán cae en el área, yo le preguntaría, para él, ¿era penalti esa jugada donde Farfán cae en el área? Para mí no. No. Es el gol con el que nos empatan En la 3. a 2. A 2 en el Dos. tiempo regular. Sí, fue en el primer tiempo. No sé si fue el primer gol o el segundo, Ajá, porque yo creo que fue el primero, el 2-1. sí, es el 2-1. Ok. Porque Pero nadie yo creo que no. digo, es una buena pregunta porque no nos acordamos tanto de ese hecho. Sí. Porque sí, ahora volviendo, sí, fue una jugada muy polémica, discutida, ¿no? Sí, no Pero era. ahí sí entra Ahí sí el pesó la camiseta. el peso específico que De la tenía, televisora. porque Y del equipo. sí, claro. no fue falta, él se tira y el Negro Santos en ese tiempo era una fiera para tirar penales. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, gracias a César Miranda, el número 1, el fan número 1 del programa. Saludotes. Dice precisamente Juan Arevalo, pues ya nos está diciendo. A ver cuántos son. Olaf. Tú dices, está bien. Flaco. Sí. Flaco Gómez, Ricardo Campos, Pedro Osorio, Javier Garay, Ron Guerrero y Mario Díaz, Bustos Figueroa y Mario Juárez. 2. De acuerdo. Ahí está el primero, Juan Arevalo. Pues y ya el segundo ya el segundo, ese es chanchullo. Pon otra pregunta, mejor. Sí, ¿verdad? Ya ahí está, ya dijeron uno. Saludos a David Hernández, saludos a Ricardo Campos, excelentes recuerdos de su paso por el Morelia. Gracias. Agustín Castillejos, saludos desde Santa Rosa, California. Gracias, nos ven mucho en los Sí, Estados sí, Unidos. muchas gracias. Barriga Rangel García, saludos de Oxnard, California, saludos para los 3, arriba Michoacán. Gracias a toda la gente que nos ve, a todos los paisanos. Sí, saludos. Gracias, la verdad. Gracias. Mucha. Siempre pendientes, sí, de estos Ahora que programas. vénganse aquí al Desentierro, una comida excelente, un mezcal excelente. De hecho, este es producto original. Sí, de sitio, sí. De sitio, pero también aquí, de hecho, nos Aquí lo comentabas destilan. que los viernes destilan, aquí en vivo, sí. para si usted no sabe, puede también venir a observar A ver el proceso. el proceso, todo muy agradable. Gracias. Ricardo, entonces, para ti sí fue esa la etapa más importante de tu carrera. ¿Y Sí, qué como representó jugador, sí. después como entrenador? Sí, yo creo que como jugador fue la mejor etapa, esa. Después de ahí viene lo del Estadio Morelos y ya posteriormente en el retiro, pues el campeonato, ¿no? Logrado, Sí. que estuvo presente Ramón. Yo creo que de las cosas más bonitas que he vivido en el fútbol son esas 2, ¿no? Como jugador eso es esta. Además del ascenso, porque creo que el ascender un también equipo es otra es etapa bonita. es algo que siempre estás esperando en ese momento. Pues éramos más jóvenes y siempre buscas la primera división, ¿no? Entonces el lograr un ascenso es algo muy bonito, por eso es lamentable que ahorita no tenga esa oportunidad la Liga de Expansión, ¿no? El ascenso, porque eso es maravilloso, el lograr. Tú, Se vive realmente bonito. tú creo que, pues, ¿quiénes encuentras alguna diferencia entre, porque tú jugaste en el Atlético Morelia y después estuviste en la cumbre de Monarcas Morelia? ¿Tú encuentras alguna diferencia entre los nombres, entre eso que a veces la gente pelea, que no era mejor Atlético Morelia que Monarcas? ¿Qué diferencias encuentras tú entre una etapa y otra? Porque las viviste a plenitud, viviste como dices, los mejores momentos de Morelia en primera división peleando un campeonato, y después lo de Monarcas siendo campeón y siendo parte de una estructura que se convirtió en un equipo sumamente competitivo a nivel nacional, ¿no? Sí, fíjate que es difícil comparar
o decir este equipo es mejor o este era mejor que este, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que fue muy similar cómo se armaron los dos grupos. Cuando nosotros venimos aquí con Luis Fernando, recibimos una herencia de Tomás Boy que venía armando ya un equipo de unos años atrás, no sé si 2 años había estado Sí, 2, 3 años. Entonces el equipo ya venía formándose al igual que el otro que estamos platicando, ¿no? De cómo se fue formando con la llegada de los chilenos y eso. En este caso fue igual, ya había una base, cuando llegamos se refuerza bien, se trajeron 4 jugadores muy puntuales, no sé si recuerdas que llegó Carlos Pavón, llegó el Tato, llegó Mascareño y Mariscal. Mariscal, sí, Chava Mariscal, sí. 4 muy puntuales que llegaron a fortalecer el equipo y se amalgamó un grupo muy importante, muy bueno, donde había mucho liderazgo porque había jugadores de mucho temperamento y había jóvenes que venían saliendo, como el caso de Omar Trujillo, el caso de Mario Ruiz. Tú estabas ahí a la mitad, ya un poco más hecho. Ajá. Y pero el equipo fue agarrando. Si recuerdas, calificamos en el último partido contra Puebla, un gol de Mascareño, que eso nos hizo calificar al repechaje, ¿no? Donde ahí el equipo se fortalece, vamos y perdemos en Irapuato y después regresamos al Estadio Morelos y le metimos 7. Sí. Ahí el equipo agarra una fuerza muy importante, el grupo estaba muy unido, como repito, era un equipo de mucha personalidad, de jugadores muy importantes, que lo difícil en esa situación era precisamente el manejo del grupo, ¿no? Porque había demasiados líderes. Pero digo, Luis Fernando es muy bueno para eso y para otras cosas y se consiguió meter a todos en un mismo canal. Sí, yo también me referí un poquito también más a la esencia, o sea, qué tan, digo, el Atlético Morelia, hemos platicado con el señor, que tiene otra esencia, pues el venustiano puede ser, que el cambio al Morelos le dio otra magnitud, le dio otro perfil, a eso me refería más, no quién era mejor o peor, sino cuál era la esencia, o sea, eran esencias diferentes sin duda, pero tenían, o sea, generaron resultados, pues a lo mejor un tanto diferentes, pero sí tuviste crecer esta institución y de alguna manera sí crees que tenían aromas diferentes. Sí, totalmente, porque era un plantel y un equipo, una estructura totalmente distinta, con un estadio bien hecho, un respaldo de una empresa muy importante atrás, es así, en ese sentido sí había una diferencia muy grande. Oye, precisamente te iba a hacer una pregunta similar a la que te realizó Heriberto, porque ustedes vivieron una transición, no solo de estructuras, por lo que era Atlético Morelia, después lo que fue Monarcas, pero también de mentalidad de la afición, porque la afición vivió años, digamos, un poquito, no sé si sea la palabra adecuada, reprimida en el estar, en el descenso, hasta que logra subir, algo que se anheló durante muchos años, que también le dio una inyección diferente para la visión que tenían los aficionados del fútbol. ¿Qué sucede con el jugador de antes y el de después? Porque en la teoría, ustedes estaban más limitados en todo. Sí, sin embargo, había más resultados futbolísticos con poco, se lograba más. Y después vino ese proceso, las primeras etapas de Morelia, que también fueron un éxito, pero después viene el hamburguesamiento del equipo. ¿Por qué se da eso? Hijo, ¿por qué? ¿Por qué viviste esas etapas y que estuviste al interior? Pues se da por lo mismo, porque el jugador se acostumbra a ciertas protecciones, a ciertos lujos, a ciertos... pero yo creo que es natural, es de manera natural, no es que se diga de hoy a mañana se cambia, ¿no? Sino que es un proceso que se va cambiando. Ahí, como lo estábamos mencionando hace un rato, estaba anteriormente un solo dueño donde con trabajos podía pagarte, viajábamos en camión, todo eso, y de repente llega una empresa
poderosa, que no fue tampoco de inmediato, creo que primero fue la cervecería. Sí, fue la cervecería, Sí, la cervecería, después TV ya Azteca. pasa a Moisés Saba, que en paz descanse exacto. también, y de ahí ya pasa totalmente a TV Azteca, ¿no? Entonces el equipo económicamente se fue fortaleciendo también, y ahí viene donde pues se empieza a ganar más el jugador, que también empiezan a cambiar los jugadores, no es que, yo creo que el único que vivió las dos etapas fue el Mudo, ¿no? El Mudo estuvo con nosotros y Claro, él le tocó. sí, un tanto, sí, un poco. ¿Un así. salario de Atlético Morelia cuánto era? Aprox. Uy, no De los que puedo sepas, de los que decir, te acuerdes. de Atlético De Morelia, Atlético Morelia. Morelia en primera división. No, sí, bueno, sí, Sí, en sí, primera. primero. pues 20,000 pesos. Y después a ya lo como mejor. Monarcas. Es que ahí es cuando viene la transición de que Del se peso. quitan los Ajá. 3 ceros, y pero yo te puedo Pero ¿sabes decir hablando? que ¿Se doblaría los sí, o sea, fácil, se triplicaría, sí, se doblaría, sí, sí. triple, sí, más o fácil. menos? Sí, para que la gente se dé una idea Sí, de la de la magnitud. magnitud, Porque de la además posición. ahí hacen un cambio de que cuando estábamos nosotros te daban a lo mejor una cantidad por firmar y una cantidad mensual. Había Y un esquema diferente, ajá, sí. después cambian el esquema y decís, ¿sabes qué? Pues va todo junto en un salario más alto, Ujú. pero ya no te da nada por firmar, entonces cambia todos los esquemas. Sí, sí. Pero bueno, el poder adquisitivo siempre ha sido bueno, ¿no? Los jugadores. Y yo creo que ahí sí se ha mejorado muchísimo. Y de ahora, el cambio del estadio, Richard, del Venustiano en Morelos, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Realmente era una ilusión? ¿Se convirtió en un peso? ¿Qué pasó en ese momento? Mira, Tuvo sí más fue, sabor, tuvo menos Exacto. sabor. Sí porque fue muchos una dicen ilusión. Que el Venustiano tenía otra. sí, otra claro, dimensión. era una ilusión el jugar en un estadio más grande, pero fue bien difícil. El primer año que jugamos nos fue bastante mal, no calificamos, iba poca gente porque estaba lejos. El Aparte, estadio quedaba sí. lejos, el campo tardó mucho tiempo en estar bien, en buenas condiciones. Ajá. Entonces fue difícil. Y sí, por momentos se decía, estábamos mejor en el Venustiano, ¿no? Pero yo creo que es un proceso normal en ese sentido. Pero sí se sufrió un poco, entre comillas, se puede llamar Sí, así. porque le ha pasado, digo, al Monterrey le ha pasado después Sí, de lo lo del cambia. Tega ahora, nada más no se pueden adaptar a cosas Cuesta diferentes. trabajo. Y Sí, sí, yo el creo que Venustiano también. sí tenía un ambiente muy especial. Sí, Que sí, estaba sí. más lejos porque tenía la pista, pero no sé, era una sensación, el Juan Colorado y todo eso. Sí, pues, sí, sí, era sí, sí. una sensación Sí. distinta. Yo creo también algo como que lo que sucedió con el estadio La Martinica, ¿no? En León, también después que se dan cambios. Pero la a Martinica nivel- siempre siguió siendo del Curtidores y el León fue... Se perdió la No, pero me franquicia. refiero en cuanto a estadios, ¿no? Ah, Como que sí. son de ese tipo de... Sí, muy que- arraigados en los centros de las ciudades. Sí, no, ya. No sé, el único que queda yo creo ya es el de Toluca, nada más absorbido por la mancha urbana. Sí. Ya los demás pues han estado Sí, saliendo. Sí, que claro. también, no sé si ha sido últimamente, pero es un... Ahora Sí, fui lo con cambió Carlos, muchísimo. con mi compadre Carlos, está grandísimo, o sea, Sí, o sea, parece otro estadio Sí, cuando sí, entro sí, ahí, sí, sí. aquí Sí, donde es. o sea. lo modificaron. Lo modificaron todo. de manera muy muy bonito, formal. pero sí es un estadio que llega a pesar, tienes a la gente aquí muy Sí, cerca. sí, es un estadio difícil. Y el Venustiano no tenías a la gente cerca, pero la Pero aún gente así, se hacía ¿verdad? sentir. Sí. El Sí, Semilla tenía se algo. escuchaba luego. Sí, 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 sí. todo. Sí, a mí me tocó estar alguna parte ahí. Ricardo, ¿y ahora qué haces? ¿Qué estás realizando? ¿Hacia dónde van tus planes? Pues mira, a raíz de que me retiro, todavía el último año que juego empecé a tomar el curso de entrenador. Terminé el último año de que jugué y continué con el curso y ahí empecé mi carrera como entrenador. Empecé primero aquí como secretario técnico, después en Fuerzas Básicas. Después Luis Fernando me invita a Cruz Azul a trabajar ya como auxiliar de él directamente y ahí es donde estoy más tiempo, ¿no? Estuve 10, 11 años con él y ahí es cuando siempre me llamó la atención, ¿no? La cancha, el no alejarte, es muy difícil retirarte del fútbol por completo, es muy complicado, se necesita tener sangre fría para decir que me retiro del fútbol y ya no Sí, juego. ya. ¿Cuántas Entonces, etapas tuviste en Morelia? Pues mira, no sé, primero me invitan como secretario técnico y auxiliar de Chuy Bracamontes, ahí empecé, después llega Tomás
y continué como secretario técnico. Después me voy a Veracruz, 6 meses con un equipo que era de la misma institución, pero regreso a los 6 meses a organizar fuerzas básicas, que no había prácticamente nada. Ajá. Entonces ahí es un regreso más, ¿no? Estuve 2 años y es cuando me invita Luis Fernando y me voy a Cruz Azul. Estoy 1 año con él allá y al siguiente año nos trae el Morelia. Y entonces ya regreso con él a Morelia y es cuando se logra el campeonato. Después me voy otra vez nos vamos a Torreón, continuamos en otro lado, después yo fui a Puebla. El chiste es que después de que estamos en América, regresamos otra vez a Morelia por 4ª vez. Sí. Ya regreso yo una vez más. Estuvimos creo que 1 año más, 1 año y medio más, otra vez, y después me fui. Pasa un tiempo y cuando Luis Fernando se va como auxiliar de Chepo de la Torre a la selección, que es cuando logra la medalla de oro. La olímpica, ajá. La olímpica, sí. Ahí yo me hago directivo en Jaguares, porque ahí me invitan a ser director deportivo en Jaguares, y ahí es donde pues me toca vivir la experiencia de la oficina, ¿no? Un poco la oficina y un poco la cancha, el aspecto en el área deportiva. Entonces estoy en Jaguares, a los 3 años venden al equipo y me traen para acá cuando Ramón se va al Atlas. Me vengo yo acá a Morelia, por 5ª vez regreso al equipo y estuve muy poco tiempo, 8 meses, hasta que esa fue la última vez que vine al equipo. Bueno, si les parece, vamos a una pausa, regresamos para seguir aquí en Romperredes, vamos a seguir platicando con Ricardo Campos y toda esta trayectoria en varias etapas con Morelia. Con Morelia. Volvemos. Estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Cold. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, ya estamos por acá de regreso en Romperredes, seguimos platicando con Ricardo Campos. Oye, a ver, estabas recordando, ¿estuviste tú en Fuerzas Básicas, luego estuvo Mario y luego Lilini? Sí, ¿verdad? ¿Fue en ese orden? Sí. De hecho, así fue. No había nada, estaba una segunda división. Sí, porque recuerdo que es cuando ya veía como más ya estructura. una formativa, Claro. sí. Entonces, empiezo yo a organizar un poquito todo. Había un equipo con el Capi Salgado de segunda división. Así es. Pero la mayoría tenía 22, 23 años. Sí, ya estaba grande. Excepto Omar Trujillo, otro muchacho, Ricardo Ortega. Y había 2 o 3 nada más que alcanzamos a rescatar y ahí se empieza a hacer visorías para empezar a formar toda la estructura del equipo. De hecho, el principal promotor de Omar Trujillo, de ese Ricardo, porque estaba en un proceso ya un tanto ya pasado, y entonces él fue el que lo recomienda para que Omar llegue a entrenar en la primera división. Con Solari. Exactamente. Que empecé Bueno.
A ver, tenemos aquí está interesante la pregunta de bueno, amigo César Miranda dice, para Ricardo, si estuvieras a cargo del Atlético Morelia como director deportivo en la actualidad, ¿qué harías para ayudar al equipo a salir de esta racha que tiene ahora? ¿Y qué opinas del equipo como tal? Yo Con creo esa experiencia que tienes en ese cargo. Yo creo que lo están haciendo bien, me parece que están tratando de formar una base para cuando tengan la oportunidad de pelear un ascenso, ¿no? Yo creo que yo lo que digo, no soy nadie a lo mejor pero quizá eso haría, ¿no? El formar una buena base, una buena estructura para que en el momento que exista la posibilidad de pelear un ascenso, el equipo esté bien estructurado, ¿no? Para que no te agarren las prisas o las sorpresas. Yo pienso que eso es lo correcto, ¿no? Sí, es que lo hemos hablado que no hay jugadores locales, pues, y de alguna manera eso pudiera ayudar a cimentar un poquito más este proyecto por el tema de que, pues, la forma de que están buscando ese objetivo, pues tuvieran ese cimiento en la gente de la localidad, pero sin duda que hoy es las encuestas que hace mi compadre en su página. Sí, la dice. Él es tú eres realmente alguien que opina con fundamento y que realmente tienes tus propios conceptos, ¿no? Ha habido mucho, lo veo en la página, o sea, pues yo estoy constantemente en mi plataforma al pendiente y ves mucho la inquietud de bastante gente de que ya Ricardo Baliño no continúe. Hice una encuesta precisamente en eso, que quién estaba de acuerdo y pues la mayoría quiere que Baliño se vaya. No solo en esa encuesta quise, sino que es una idea generalizada. Es poca la gente, no porque sea, yo siento que no es porque sea malo Baliño ni su proyecto, pero ya no es funcional para Morelia. Tal vez siento que es así como lo ven, ¿no? Pero bueno, ya es. No, porque es lo que, o sea, como hace ratito que mencionaba Richard, que cuando no asciendes, o sea, como que los objetivos te van ajustando a ti a lo mejor para decir, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué consigues? Y aparte que no han tenido chance de quedar campeones y de alguna manera no ha pasado, pues a lo mejor eso también influye en la gente. Es el único entrenador que desde que arrancó Expansión que continúa en el cargo. No, pero es que hubo una situación, no fue si fue acertada o mala. Tanto él como Higuera dijeron, vamos a ser campeones desde el primer torneo. No sé qué tanto esa declaración haya sido a favor o en contra, ¿no? Porque la gente dice, pues sí, ya llevamos 3 torneos y viene el cuarto, va a ser campeón o no. Pero bueno, son proyectos, ¿no? Pero sí la gente ya quiere un campeonato y por supuesto cuando llegue el ascenso, pues el ascenso. No, pero aparte sí creo que es que no haya un objetivo fundado, de repente la calificación. Ese es un punto muy importante. No es muy subjetiva, pues. Totalmente, incluso ser campeón pues, tampoco sirve de mucho, ¿no? Paco fue campeón en Tepa y era ya está fuera ahora. Y ya se olvidó, ahorita ya se olvidó. Claro, pero si él hubiera ascendido, o sea, ya sé que es una palabra burda, ¿no? Pero si consigues algo, pues a lo mejor puedes pelear otra cosa, pero así como está, es lo que genera esta categoría, ¿no? Yo creo que lo que se puede mejorar es eso, el que, bueno, ya ahorita ya pasaron 2 años o 3 años, pero me parece que el equipo que es campeón, que por lo menos tenga la oportunidad de pelear, no sé, una liguilla un beneficio, cuando se abra el ascenso, ¿no? Entonces de esa manera pues sí, ya buscas conseguir el campeonato con un objetivo final que es el ascenso, ¿no? Que eso es lo que todos los jugadores aspiran. Yo veo en Morelia que tienen jugadores de 21, 22 años que todavía pueden aspirar a primera división fácilmente, sí. ¿No? Ejemplos hay varios, pues Barragán, Carlitos Guzmán, vienen y pasan y saben que es una plataforma muy importante el equipo, sí. Porque realmente han vuelto a primera división, que antes no era a lo mejor tan sencillo, no es un tema simple, ¿no? Venirte a jugar a Expansión y luego regresar a primera no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que a fin de cuentas, yo creo que la estructura sí tiene que fortalecerse. Fortalecerse, vamos. Bueno, dice Juan Arevalo, hay algo que poca gente sabe, pero Ricardo Campos conjuntó con Mario Díaz y otros exjugadores, empezaron a crear la estructura de fuerzas básicas de Monarcas Morelia, ya lo comentábamos. Ya lo comentó. Hasta que... Gracias. Dice...
Hasta que alguien le compra su proyecto a Andrés Lilini y ahí se trunca el gran proyecto que ellos iniciaron. Sí, ahí fue de que lo que estábamos platicando, me toca iniciar el proceso y después viene la oportunidad que me da Luis Fernando de irme a trabajar con él, de auxiliar. Ahí se queda Mario Díaz a cargo de todo el proceso, del proyecto, y creo que estaba un año y después traen a Andrés Lilini. Porque ahí se acerca Memo, ¿cómo? O sea, tú, no sé si tú acercaste a Memo o qué Memo Arciga. No, Memo Arciga trabajaba con nosotros ya desde antes. Pero él siempre estuvo en la visoría. El tema de visoría. Pero ahí en algún momento trabajaba, creo que el tercer equipo. Sí, el tercer equipo, sí. Así es. Porque ya se armó una estructura. Mario Díaz traía un equipo, después Mario Arciga, luego venía Gerardo Alanís, y venía ya una estructura hasta más chicos, ¿no? Que teníamos. Entonces, de ahí te digo, yo me voy y se queda Mario y después traen a Andrés Lilini. Pero ya había una base pues que estaba trabajando ese proyecto, continuar ¿no? con todo. Dice Israel de Fútbol Manía, saludos a Ricardo. Gracias, igual, saludos. Excelente programa y que le envíes un saludo. Igualmente Israel. Ahí, saludotes. Ricardo, ya bueno, nos metimos un poquito a lo que es Atlético Morelia, precisamente cómo ves este proyecto, hacia dónde pueda ser tan sólido. Se supone que el próximo año se abre el ascenso, pero yo creo que hay que ver una realidad. Un ascenso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? No, como estábamos comentando, ¿no? Se necesita ir fortaleciendo el grupo, una estructura. Hoy sinceramente no sé cómo está la estructura armada en el equipo, no puedo opinar al respecto. Creo que el primer equipo está compitiendo bien, tiene jugadores jóvenes interesantes que pueden desarrollar, pero sí creo que para pensar en primera división, pues sí se necesita un equipo mucho más fuerte, ¿no? Sí, y ya en el tema tuyo de los puntos que realmente te pudieron significar el vivir campeonatos, ¿cómo viviste ese momento de Cruz Azul? ¿Cómo ahí arrancaste? ¿Cómo fue sufriéndote tu metamorfosis de Aircher? ¿Cómo ese tema de Cruz Azul llegaste y ahí pudieron acceder al título o llegaste después? Llegué el primer torneo y llegamos a la final, aquella final contra Pachuca, con el gol de oro de Glaría. Fue muy dolorosa esa derrota. Fue mi primer torneo allá como auxiliar de Luis Fernando y pues nos dolió mucho porque fue de local, ¿no? Fuimos a Pachuca y empatamos a 0 y llegamos al Estadio Azul y ahí nos empatamos, nos fuimos a tiempos extras y fue primera vez que se puso lo del gol de oro y en ese momento nos hacen el gol. Fue algo muy extraño que nunca jamás volví a vivir. Fue una situación muy triste porque meten el gol y ya te quedas ¿ya? Muerto, ya no puedes hacer nada, finito, no tienes chance claro, de revivir nada. Hemos hablado, estuvo Darío la semana pasada aquí con nosotros, mencionaba cómo lo veías tú desde adentro del grupo técnico, porque pues, uno jugaba, ese grupo, ya sé que hablaste del grupo, cómo lo vivían en el día a día, era un grupo complicado, ha tocado algunos peores, este era mejor, no sé, ¿cómo lo vivías tú el tema de las relaciones? Porque hemos hablado que no éramos todos amigos, era un grupo muy diverso, tanto cultural como de personalidad. ¿Cómo lo veían ustedes el grupo ya a la hora de operar el equipo directamente? Todos los grupos son diferentes, ¿no? En este caso, como mencioné yo hace un rato, era un equipo de mucha personalidad, de jugadores, algunos que ya habían logrado cosas en otros lados, jugadores que eran líderes, que ese tipo de jugadores en algún momento es difícil de manejar porque pues todos exigen una posición o todos pelean ser reconocidos como tal, ¿no? Por eso mencionaba que Luis Fernando hizo un gran trabajo en ese sentido, porque a él lo querían todos. Sí. Realmente a Luis Fernando era un técnico que todo el mundo quería, porque los trataba muy bien. Y la labor de nosotros, Héctor Islas, como un servidor, como auxiliares,
pues era mucho de acercamiento, ¿no? A lo mejor Héctor se llevaba muy bien contigo, que habían sido compañeros, Sí, con el mismo Hugo, Darío, Miguel, con algunos, yo con algunos otros de los jóvenes que habían estado conmigo, Así es. a lo mejor. Entonces de esa manera tratábamos de tener a todos enfocados en lo mismo, ¿no? Motivados y tratando de unirlos a todos, ¿no? Y creo que Sí. se logró algo importante. Teníamos pues un poquito una anécdota. Teníamos todos los jueves, regularmente eran los interescuadras, ¿no? El cuerpo técnico se cambiaba en el cuarto donde estaban los árbitros, ¿no? Ajá. Entonces ya salía el equipo los jueves a esperar el calentamiento. Entonces cuando hacía un cambio, regularmente te hablaban. Te hablaban. Oye, salía Richard o mi compadre Héctor Islas. Te habla el flaco, Ahora me toca. y ahora te toca. Porque sí había una pelea muy fuerte. Había Porque mucha competencia. sí había mucha competencia. Entonces a veces jugaba Mascareño, a veces jugaba Noriega por dentro, a veces Flavio, a veces No Mario, a veces Pavón, a veces Alex, a veces el Pastor jugaba con un delantero y con un enganche, a veces cambiaba la línea. O sea, era un jueves de cuartitos. Si te ibas al cuartito ya estabas pelas para el partido del domingo. Pero servía eso porque Sí, había buena claro. comunicación, ¿no? Siempre se explicaba, siempre tenía Exacto. la atención de explicar el porqué. Porque otros llegan y te dan la casaca y te vas al otro equipo, o sea, y entonces es diferente ya y no le podías decir nada, pues ya. Sí, claro. Te De decía, todas "Mira, maneras voy a-". se enoja, ¿no? Sí, claro, pero Bueno. más quedito. Bueno, vamos a la pausa, a la última pausa y ya regresamos para prácticamente despedir el programa, que ha sido muy interesante el día de hoy con Ricardo Campos. Estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Cold. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda de Lins. Bueno, seguimos aquí en Romperredes. Gracias. Estamos platicando aquí. Me comentaste que duran un mes de concentración. Sí, estábamos hablando con Richard, aparte del cuartito hay otros temas, pero sí fue una concentración larguísima. De un mes. Desde un poquito más de un mes, todos los días en el hotel. Y la verdad lo hacían muy a menos de ellos, pero pues no deja de ser un mes. O sea, Sí, lo que pasa es que cuando se lograba una clasificación, a Luis Fernando le gustaba ya concentrarnos a todos juntos hasta que nos eliminaran. Así mismo fue en Cruz Azul y era un mes entero en el hotel, conviviendo a diario. Imagínate ellos con un compañero todos los días. Por un lado se logran buenas amistades, pero por otro lado el fastidio es importante también. Sí, sin lugar a dudas. A ver, dice Víctor Pérez, saludos a todos. Pregunta para don Ricardo, si le ofrecieran trabajar en Morelia, ¿aceptaría? Ahí está ¿Por la qué pregunta, no? Ahí está la pregunta. ¿Por qué no? claro. Claro que sí. Claro que sí. Y otra pregunta dice, ¿qué piensa del cambio de portero que han hecho y quién le parece mejor, el Rifle o Ramírez ahí en Morelia? Yo creo que hay una competencia leal entre los dos. He visto los partidos. Quizá Santiago se ha equivocado en algunos partidos. El otro portero entró el último partido Sí, el Rifle y Núñez. se equivoca en una, pero salva otras dos. Entonces creo que hay una competencia leal.
No los conozco más a fondo para decirte este es mejor o este otro, ¿no? Creo que hay una competencia que puede resultar beneficiosa para ambos, ¿no? Y es que la afición volteó mucho ahí a partir de Arana, o sea, como que se puso a ver Sí. mucho la portería y Sí. bueno, le han puesto mucha atención. Juan Arevalo dice, ahora que se busca un ascenso a la brevedad de Atlético Morelia, no hay que olvidar que Ricardo Campos tiene entre su palmarés un ascenso dirigiendo y nada menos que en Brasil. ¿Sí es así? Sí, cuando salgo de Querétaro, que termina el proceso ahí con Luis Fernando, que regreso a la cancha primero de directivo, llega Luis Fernando a Querétaro y me regresa a la cancha, vuelvo a ser auxiliar de él, y cuando termina esa etapa, cuando nos quitan, me invitaron a Brasil a trabajar con un equipo que se formó ahí en segunda división, lo formamos prácticamente, ahí sí me fui yo solo, y el equipo se forma con gente de local ahí, me ayudó una gente de ahí mismo, y logramos ascender luego el primer torneo. ¿En qué ciudad era? Se llama Campina Grande, en el estado de Paraíba, al norte o nordeste de Brasil. La verdad que fue una experiencia diferente, una experiencia muy buena, porque bueno, en primera instancia estar solo allá, totalmente solo, con gente de Brasil nada más. El idioma, el entender el idioma, el adaptarte a un idioma diferente, el conocer un tipo de jugador diferente, que todos pensamos que llegas a Brasil y todos van a ser buenos. Sí. Todos van a ser Pelés, ¿no? Puro Exacto, Pelé. puro Claro, y no es así. La realidad es que el nivel, al menos de esa categoría, no es, o sea, como ejemplo te digo, ninguno de los jugadores que yo tenía te puedo decir que podrían jugar en México, ¿no? A lo mejor en expansión sí. De hecho, a uno de los que tuve allá está ahora en Tlaxcala, acá. Entonces, bueno, tuvimos la fortuna de ascender el primer torneo y después continuamos un torneo en primera división que es primera división estatal. Allá los torneos se manejan por estado, segunda división, primera división, y después ya viene Serie D, Serie C, Serie B y Serie A, que ya son los equipos importantes. Estuvimos un torneo en primera división y ya me regresé para acá. Muy bien, pues ya prácticamente estamos despidiendo. Sí, que digo, analizando un poquito que a veces uno o la gente no piensa que ir a otro país, adaptarte al idioma, a las costumbres, a la comida, cuesta trabajo, y que aún así has logrado ese campeonato, pues también habla de que pues a lo mejor esperas ese momento para volver a dirigirte, quieres volver a dirigir, que estás... Sí me gustaría, la verdad, en algún momento, ¿por qué no? Pero bueno, esas situaciones se dan momentáneamente, ¿no? Esperar los tiempos. Es algo para lo que yo siempre me preparé, entonces me siento con capacidad de dirigir cualquier equipo aquí en México también. Bueno, pues ya nomás algo que gustes agregar, Ricardo, agradecerte por habernos acompañado. No, al contrario, agradecer, estuvo muy a gusto la plática, muy bueno el programa que manejan, muy bonito lugar, sobre todo. Sí, el desentierro. El Y bueno, desentierro. estamos en contacto, ¿no? Aquí estoy para servirles. Gracias, Heriberto. No, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. La verdad es que estamos platicando que entre él y Roberto Hernández vamos a ver quiénes los que más años han durado en el club. Pero sí, realmente hay un valor muy grande y un cariño muy grande hacia el club, hacia la ciudad. Es un tipo que de alguna manera ha conseguido cosas muy importantes y que fue un apoyo para muchos de nosotros en muchos momentos. Entonces, gracias por compartir esta charla, y ese es el objetivo de este programa, ¿no? Tener una charla y que realmente la gente conozca un poco más de ti. Qué bueno que pudiste darte el tiempo. Agradecerte mucho, Ricardo. Al contrario, gracias. Un saludo para todos. A ver, hay una última pregunta que entró. Pues Negro Pedro. Saludos para Ricardo Campos, gran defensa central y muchos años juntos con Atlético Morelia, y un saludo para el panel. Negro Pedro es Pedro Osorio. Ahí le vamos a hablar también a otro gran referente. Sí, aquí tienes un lugar, a ver, Sí. ya nos pondremos de acuerdo. Hay muchos todavía que... Sí, tenemos una fila larga de personajes. Que tiene una gran historia este club, claro, digo, para todos nosotros tiene una gran historia, y de a poquito los vamos a ir invitando porque todos han sido muy importantes. Así es. Bueno, pues nos vamos, Heriberto. No, muchas gracias a la producción, a Lalo y a Migue, como siempre, Gracias. por sus atenciones. Gracias.
y nos vemos pronto. Y aquí está en Desentierro, ahí El les, Desentierro. ahí Bueno, les Arevalo, mandaremos su... pero pasa por él. Puede pasar, sí, puede Ah, pasar ok, aquí. pase, Ahorita ¿le le, dejamos el nombre? le mandas un mensaje privado, ¿no? Para Ok. que pase por acá. Por favor, bueno, gracias Ricardo. Gracias. Ahí estamos. Gracias a ustedes, nos vemos en la siguiente. Saludos. A través de IHD.